¿Sabías que no todo lo que aprendes viene de la experiencia directa? Existe un poder oculto en lo que observas, una fuerza que moldea tus acciones sin que te des cuenta. Albert Bandura, el genio detrás de esta revelación, descubrió cómo tus modelos sociales pueden ser tus mayores aliados o tus peores influencias. ¿Qué es el aprendizaje social? ¿Por qué la autoeficacia puede transformar tu vida? Descubre cómo este psicólogo cambió nuestra forma de entender el comportamiento humano. Quédate hasta el final. Albert Bandura nació el 4 de diciembre de 1925 en Mundare, un pequeño pueblo rural en Alberta, Canadá. Fue el más joven de 6 hijos en una familia de inmigrantes ucranianos. Creció en un entorno humilde, donde la educación formal era limitada y las escuelas rurales ofrecían pocos recursos. Sin embargo, Bandura desarrolló una gran capacidad de aprendizaje autodidacta, lo que sería una constante en su vida. Su experiencia en este entorno moldeó su perspectiva sobre la importancia del entorno en el desarrollo personal. Bandura se interesó por la psicología casi por casualidad, al inscribirse en cursos mientras trabajaba para pagar su matrícula universitaria en la Universidad de Columbia Británica. Allí obtuvo su licenciatura en psicología en 1949. Más tarde, continuó sus estudios en la Universidad de Iowa, donde completó su doctorado en 1952. En 1953, se unió a la Universidad de Stanford como profesor, donde desarrolló la mayor parte de su trabajo innovador. Stanford no solo le ofreció un entorno de investigación ideal, sino también la posibilidad de colaborar con otros académicos de renombre, lo que catapultó su carrera. A lo largo de su carrera, Bandura recibió innumerables premios y honores. En 1974, fue elegido presidente de la Asociación Americana de Psicología, AIPA, una de las mayores distinciones en el campo. Entre otros reconocimientos, destacan el Premio Nacional de Ciencia en 1980 y el Premio Graumeyer de Psicología en 2008. Estos galardones reflejan su impacto duradero en la psicología y otras disciplinas. Albert Bandura no solo se convirtió en uno de los psicólogos más citados del mundo, sino que también influyó en áreas como la educación, el liderazgo y el desarrollo personal, dejando un legado que sigue vigente en la actualidad. La teoría del aprendizaje social, desarrollada por Albert Bandura, revolucionó la psicología al proponer que las personas aprenden observando e imitando el comportamiento de otros, en lugar de depender exclusivamente de la experiencia directa o el ensayo y error. Según Bandura, no solo imitamos lo que vemos, sino que también procesamos lo observado de manera cognitiva para decidir si replicarlo o no. Este aprendizaje no requiere necesariamente una acción inmediata. Podemos aprender simplemente viendo y recordando. En esta teoría, el modelo desempeña un papel crucial. Puede ser cualquier persona o figura que el observador considere digna de imitar. Un padre, un maestro, un amigo o incluso un personaje de televisión. Sin embargo, la imitación no ocurre automáticamente. Bandura enfatizó la importancia del refuerzo y la motivación. Por ejemplo, si un niño observa a un compañero recibir elogios por compartir sus juguetes, es más probable que imite ese comportamiento. El refuerzo puede ser directo, elogios, recompensas, o indirecto, ver a otro recibir beneficios por una acción. Además, la motivación depende de factores como la percepción de las consecuencias, la identificación con el modelo y las expectativas de éxito. Un ejemplo claro de esta teoría es cómo los niños aprenden comportamientos.
viendo programas de televisión o navegando en redes sociales. Supongamos que un niño observa a su influencer favorito reciclar plástico y hablar sobre el cuidado del medio ambiente. Este modelo positivo podría motivarlo a hacer lo mismo, especialmente si el influencer recibe comentarios elogiosos o reconocimiento. Por otro lado, también puede ocurrir lo contrario. Un niño que ve conductas agresivas o poco éticas en medios de entretenimiento podría internalizar esas actitudes, dependiendo de cómo perciba las consecuencias y los valores asociados. En resumen, Bandura demostró que el aprendizaje social es un proceso complejo que combina observación, cognición y motivación. Esta teoría no solo ha influido en la psicología, sino que también ha transformado la forma en que entendemos la educación, el marketing y el comportamiento humano en la era digital. El experimento del muñeco bobo es quizás el trabajo más icónico de Albert Bandura y un punto de inflexión en la psicología moderna. Realizado en los años 60, consistió en observar cómo los niños respondían después de ver a un adulto interactuar agresivamente con un muñeco inflable llamado Bobo. En una habitación, los niños observaron a un modelo adulto golpear al muñeco, tirarlo al suelo y golpearlo con objetos mientras verbalizaba frases agresivas. Posteriormente, los niños fueron llevados a una sala con juguetes, incluido un muñeco Bobo. Aquellos que presenciaron el comportamiento agresivo del modelo tendieron a imitarlo, replicando incluso las mismas frases y acciones violentas. Por otro lado, los niños que no vieron el comportamiento agresivo interactuaron de manera más pacífica con los juguetes. Este experimento fue revolucionario porque demostró que el aprendizaje no requiere reforzamiento directo, como postulaban las teorías conductistas de la época. En cambio, las personas pueden aprender simplemente observando el comportamiento de otros y las consecuencias de sus acciones. El experimento cuestionó los pilares del conductismo, particularmente la idea de que el aprendizaje ocurre únicamente a través de recompensas o castigos directos. Bandura argumentó que las personas procesan de manera cognitiva lo que observan, evaluando si imitar o evitar ciertos comportamientos. Esto introdujo un elemento cognitivo en el aprendizaje que estaba ausente en las teorías conductistas. Además, el experimento mostró que el entorno social juega un papel crucial en el desarrollo del comportamiento humano. Bandura enfatizó que el aprendizaje por observación es omnipresente, especialmente en la infancia, cuando los modelos tienen una influencia significativa. El experimento del muñeco bobo sigue siendo relevante hoy en día, especialmente en el debate sobre el impacto de los medios de comunicación en la conducta. Por ejemplo, los videojuegos violentos, películas y series a menudo se cuestionan por su posible influencia en la agresividad de los espectadores, especialmente en niños. Aunque no todos los estudios coinciden en que los medios provoquen conductas violentas directas, el trabajo de Bandura subraya que los modelos que vemos repetidamente en medios pueden influir en nuestras percepciones de lo que es aceptable o efectivo en ciertas situaciones. La teoría del aprendizaje social de Bandura ha transformado profundamente diversos campos. En la educación, se aplica en estrategias pedagógicas que incluyen modelos positivos. Por ejemplo, los maestros y compañeros son modelos esenciales para el aprendizaje de habilidades académicas y sociales. Programas educativos que incorporan aprendizaje cooperativo o proyectos grupales están inspirados en los principios de Bandura. En el ámbito del trabajo, su teoría se utiliza para desarrollar programas de capacitación y liderazgo. Los nuevos empleados a menudo aprenden observando a colegas experimentados. Asimismo,
Los líderes empresariales son modelos fundamentales para inculcar valores, ética y prácticas organizacionales. En el área terapéutica, Bandura sentó las bases para intervenciones basadas en la observación y la autoeficacia. Por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual se utiliza el modelado para ayudar a los pacientes a enfrentar miedos, aprender nuevas habilidades o modificar comportamientos. Uno de los aportes más destacados de Bandura es el concepto de autoeficacia, que se refiere a la creencia en la propia capacidad para lograr metas específicas. Según Bandura, esta percepción influye directamente en la motivación, la persistencia y el rendimiento. Las personas con alta autoeficacia están más dispuestas a enfrentar desafíos, mientras que aquellas con baja autoeficacia tienden a evitar situaciones difíciles por miedo al fracaso. En el ámbito personal, la autoeficacia es esencial para el crecimiento y la superación. Por ejemplo, un estudiante que cree en su capacidad para aprobar un examen difícil dedicará más esfuerzo y buscará estrategias efectivas para estudiar. En el ámbito profesional, fomenta el desarrollo de habilidades, la toma de riesgos calculados y la resiliencia frente al fracaso. Bandura también destacó cómo la autoeficacia puede ser fortalecida. Por un lado, se construye a través de experiencias exitosas. Por otro, observando a personas similares tener éxito, lo que refuerza la creencia de que uno también puede lograrlo. Esta idea ha sido ampliamente adoptada en programas de coaching, mentoría y desarrollo personal. En resumen, el impacto de Bandura trasciende la psicología, influenciando la manera en que aprendemos, lideramos y enfrentamos la vida. Su legado sigue siendo una guía fundamental para entender cómo el entorno, las creencias y la observación moldean nuestro comportamiento y nuestras aspiraciones. Aunque la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura es ampliamente respetada, no ha estado exenta de críticas. Una de las principales objeciones provino de los psicólogos conductistas más tradicionales, quienes argumentaban que la teoría no otorgaba suficiente importancia a los refuerzos directos y la experiencia personal en el proceso de aprendizaje. Para los conductistas, el aprendizaje debía basarse en estímulos y respuestas medibles, mientras que el modelo de Bandura introducía factores más difíciles de cuantificar, como los procesos cognitivos y la motivación intrínseca. Otra crítica frecuente fue la falta de consideración de factores biológicos en el aprendizaje. Los críticos sugirieron que Bandura subestimaba el impacto de la genética, las disposiciones innatas y las diferencias neurofisiológicas en el desarrollo del comportamiento. Para algunos investigadores, los seres humanos no solo aprenden por observación, también son influenciados por impulsos y estructuras biológicas que determinan su capacidad de aprendizaje y respuesta. Además, algunos estudios cuestionaron la aplicabilidad universal de la teoría. Mientras que el aprendizaje por observación parecía evidente en contextos controlados, como el experimento del muñeco bobo, surgieron dudas sobre cómo este modelo se traducía a escenarios más complejos o culturas diferentes. Los críticos señalaron que factores contextuales, como normas culturales, influencias familiares y valores comunitarios, también juegan un papel importante en el aprendizaje, pero no se abordaron en profundidad en el marco original de Bandura. Lejos de ignorar las críticas, Bandura las utilizó para expandir y fortalecer su teoría. En respuesta a las preocupaciones de los conductistas, enfatizó que su modelo no excluía el papel del refuerzo, sino que lo integraba de manera más amplia. Argumentó que el refuerzo podía ser indirecto o vicario,
lo que significa que las personas no necesitan experimentar las consecuencias directamente, sino que pueden aprender observando cómo los demás son recompensados o castigados. En cuanto a las críticas relacionadas con los factores biológicos, Bandura reconoció que estos influyen en el comportamiento, pero defendió que su teoría estaba centrada en el componente social del aprendizaje. Explicó que la biología establece una base para el desarrollo, pero son las interacciones sociales las que moldean la mayoría de las conductas humanas. Para abordar las cuestiones de contexto cultural, Bandura amplió su investigación, explorando cómo factores culturales y sociales interactúan con el aprendizaje por observación. En trabajos posteriores, como su teoría del aprendizaje social-cultural, introdujo conceptos como la modelización grupal y el impacto de las dinámicas comunitarias. Además, enfatizó que los modelos observados no son universales. Las personas tienden a elegir modelos con los que se identifican, lo que explica las variaciones en el aprendizaje en diferentes contextos. El legado de Albert Bandura es incuestionable, y su teoría del aprendizaje social sigue siendo una piedra angular en múltiples disciplinas, incluyendo la educación, la psicología clínica, el desarrollo organizacional y la comunicación de masas. Su modelo ha sido integrado en programas educativos, iniciativas de cambio social y estrategias de desarrollo personal. En el ámbito educativo, los principios de la teoría del aprendizaje social se aplican en entornos de enseñanza formal e informal. Los maestros actúan como modelos de conducta, y los programas de aprendizaje colaborativo permiten a los estudiantes aprender observando a sus compañeros. Por ejemplo, técnicas como el aprendizaje cooperativo y el uso de ejemplos prácticos en clase están directamente inspiradas en la obra de Bandura. En el ámbito terapéutico, su enfoque ha sido fundamental para la terapia cognitivo-conductual, TCC. Esta modalidad utiliza la modelización para ayudar a los pacientes a desarrollar nuevas habilidades y superar comportamientos desadaptativos. Por ejemplo, un terapeuta puede actuar como modelo al mostrar cómo manejar la ansiedad en situaciones sociales, permitiendo que el paciente observe y luego practique estas estrategias. En el desarrollo organizacional, las empresas utilizan programas de mentoría y capacitación que se basan en los principios del aprendizaje social. Los empleados nuevos aprenden observando a sus compañeros más experimentados, mientras que los líderes son conscientes de que su comportamiento y valores pueden influir en toda la organización. Un ejemplo claro de la aplicación de sus teorías se encuentra en los programas de intervención educativa que buscan reducir la violencia escolar. Inspirados en el experimento del muñeco bobo, estos programas incorporan modelos positivos que enseñan a los estudiantes habilidades de resolución de conflictos y empatía. Los alumnos observan cómo sus compañeros o figuras de autoridad manejan situaciones tensas de manera constructiva, lo que fomenta la adopción de estos comportamientos. Otro ejemplo está en el tratamiento de fobias y trastornos de ansiedad. Bandura introdujo la técnica de la modelización vicaria, donde los pacientes observan a otros enfrentarse a sus miedos de manera segura. Esto reduce el temor inicial y les proporciona confianza para intentar lo mismo. Por ejemplo, un paciente con miedo a volar podría observar a una persona abordar un avión y manejar su ansiedad con técnicas de respiración, lo que les enseña indirectamente que es posible enfrentar su miedo. En el ámbito digital, sus teorías han cobrado una relevancia aún mayor. Plataformas como YouTube, TikTok y otros medios sociales funcionan como enormes escenarios para la modelización de conductas. Los influencers, en particular, actúan como modelos que millones de personas observan e imitan.
Desde estilos de vida saludables hasta tendencias de moda, las redes sociales han amplificado la dinámica del aprendizaje por observación que Bandura describió hace décadas. En el contexto de las redes sociales, la teoría de Bandura explica cómo los comportamientos observados se replican masivamente. Los influencers actúan como modelos para millones de personas, dictando tendencias y moldeando conductas. Esto puede tener efectos positivos, como la promoción de hábitos saludables, pero también negativos, como la normalización de comportamientos tóxicos. La viralidad de contenidos en plataformas como TikTok o Instagram también se alinea con los principios de Bandura. Al observar cómo otros obtienen reconocimiento, refuerzo positivo, por realizar un reto o adoptar una tendencia, las personas sienten una motivación para imitar esos comportamientos. En la era digital, el aprendizaje en línea utiliza la modelización virtual como herramienta clave. Plataformas educativas como Khan Academy o Coursera emplean instructores que actúan como modelos, mostrando a los estudiantes cómo resolver problemas o aprender habilidades específicas. Este enfoque, basado en la observación, facilita el aprendizaje independiente y a distancia, lo que lo convierte en una aplicación moderna de los principios de Bandura. Bandura subrayó que los modelos sociales tienen un impacto profundo en las conductas observadas e imitadas. En un mundo donde los medios de comunicación y las redes sociales dominan, surge la cuestión ética de qué tipo de comportamientos están promoviendo. La representación de la violencia, los estereotipos de género y los ideales poco realistas de belleza son ejemplos de cómo los modelos mediáticos pueden perpetuar patrones dañinos. Los creadores de contenido y las figuras públicas tienen una responsabilidad ética: ser conscientes del impacto que tienen en sus audiencias y promover valores positivos. Esto no significa evitar temas difíciles, sino abordarlos de manera responsable. Las instituciones también pueden aplicar los principios de Bandura para fomentar conductas éticas. Las campañas de servicio público, como las que promueven la igualdad, la sostenibilidad ambiental o la salud mental, pueden utilizar modelos positivos para inspirar cambios conductuales. Por ejemplo, los anuncios que muestran a líderes comunitarios reciclando o adoptando comportamientos inclusivos pueden influir en el público de manera poderosa. En el ámbito deportivo, el concepto de autoeficacia es crucial para la preparación mental. Los atletas que creen en su capacidad para superar desafíos y manejar la presión son más propensos a alcanzar un rendimiento óptimo. Bandura demostró que esta confianza puede ser cultivada a través de experiencias previas exitosas, modelización de otros atletas y refuerzos positivos de entrenadores. Por ejemplo, un nadador que observa a su compañero romper un récord puede sentirse inspirado y motivado para mejorar su propia marca, especialmente si percibe similitudes entre sus habilidades y las del modelo. Los entrenadores desempeñan un papel fundamental como modelos de conducta. Su enfoque hacia el esfuerzo, la resiliencia y el trabajo en equipo influye directamente en la actitud de los atletas. Cuando los entrenadores muestran cómo manejar las derrotas con gracia o cómo persistir en el entrenamiento a pesar de los desafíos, los atletas tienden a replicar estas actitudes. En deportes de equipo, la modelización también fomenta la cohesión grupal. Un capitán que lidera con empatía y compromiso inspira a sus compañeros a seguir su ejemplo, creando un ambiente de apoyo mutuo y motivación colectiva. Albert Bandura creció en Mundare, un pequeño pueblo rural de Alberta, Canadá. Su infancia estuvo marcada por la falta de acceso a recursos educativos avanzados, lo que le llevó a desarrollar una curiosidad
autodidacta. Este entorno lo sensibilizó a la influencia del entorno en el desarrollo humano, especialmente en comunidades con limitaciones económicas. Bandura observó que, en un contexto con pocos estímulos externos, los modelos sociales, como los maestros y las figuras de autoridad, jugaban un papel crucial en el aprendizaje y la formación de valores. La década de 1960 fue un periodo de transformaciones sociales y tecnológicas. El auge de la televisión y los medios masivos proporcionó a Bandura un contexto ideal para investigar cómo los comportamientos observados a través de estos canales influían en la audiencia. En esta época, la televisión se convirtió en una fuente importante de modelización, mostrando tanto comportamientos positivos como violentos. Estos cambios inspiraron su experimento del muñeco bobo y reforzaron su idea de que la observación era una poderosa herramienta de aprendizaje, especialmente en un mundo cada vez más conectado. Bandura contribuyó significativamente a la psicología positiva al introducir el concepto de autoeficacia, definido como la creencia en la capacidad propia para lograr metas específicas. Este concepto transformó la manera en que entendemos la motivación y el logro personal, subrayando que la confianza en nuestras habilidades es crucial para superar desafíos y alcanzar el éxito. Por ejemplo, en el ámbito educativo, los estudiantes con alta autoeficacia son más propensos a perseverar ante dificultades académicas. En el trabajo, los empleados que creen en su capacidad para liderar o aprender nuevas habilidades tienden a desempeñarse mejor y a innovar. La autoeficacia no solo empodera a individuos, sino también a comunidades. Bandura investigó cómo los movimientos sociales se fortalecen cuando las personas creen que su acción colectiva puede generar cambios. Este principio es evidente en campañas de concienciación social, como el activismo climático o los movimientos de derechos humanos, donde el mensaje central es: tus acciones importan y juntas pueden transformar el mundo. Aunque Albert Bandura falleció en 2021, sus teorías continúan siendo una fuente de inspiración y guía en la investigación psicológica y la práctica profesional. Su énfasis en la interacción entre los factores personales, el comportamiento y el entorno ha allanado el camino para teorías más integradoras y holísticas del desarrollo humano. Bandura no solo dejó un legado académico, sino que también proporcionó herramientas prácticas que siguen empoderando a las personas para cambiar sus vidas y comunidades a través de la observación, la autoeficacia y la acción consciente. El impacto de su trabajo demuestra que, aunque el aprendizaje comienza con la observación, las posibilidades de crecimiento y cambio son infinitas cuando las personas tienen modelos positivos, confianza en sí mismas y un entorno que apoya su desarrollo. En una era marcada por la globalización y la tecnología, la teoría del aprendizaje social sigue siendo más relevante que nunca. Albert Bandura es ampliamente considerado como uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX y XXI. Su trabajo rompió con las limitaciones del conductismo clásico al introducir un enfoque más integral y cognitivo del aprendizaje humano, abriendo la puerta a nuevas formas de entender cómo nos desarrollamos en interacción con nuestro entorno. La teoría del aprendizaje social cambió el paradigma al destacar que las personas no solo aprenden a través de experiencias directas, sino también observando a los demás. Este principio ha transformado múltiples campos. En la educación, revolucionó las estrategias de enseñanza al incluir modelos y aprendizaje cooperativo. En la psicología clínica, inspiró técnicas terapéuticas para ayudar a las personas a superar miedos y modificar conductas disfuncionales. Y en el liderazgo organizacional,
Subrayó la importancia de que los líderes sean modelos positivos que influyan en la cultura empresarial. Quizás su contribución más poderosa sea el concepto de autoeficacia, que ha demostrado ser un factor determinante en cómo enfrentamos los desafíos y logramos nuestras metas. Esta idea, que combina la confianza personal con la percepción de control, ha impactado no solo en la psicología, sino también en disciplinas como la salud pública, el deporte, el coaching y el desarrollo personal. Bandura también abordó problemas sociales urgentes, como la violencia en los medios, las dinámicas familiares y la educación en valores. Su legado no solo está en sus teorías, sino en cómo éstas se han aplicado para mejorar la calidad de vida de las personas, construir comunidades más empáticas y preparar a las nuevas generaciones para enfrentar un mundo cada vez más complejo. Albert Bandura nos enseñó que, como seres humanos, somos moldeados por lo que vemos, escuchamos y experimentamos a nuestro alrededor, pero también que tenemos la capacidad de moldear activamente nuestro entorno. En nuestra vida diaria, esto se traduce en una verdad poderosa. Podemos aprender de todo lo que nos rodea, pero también podemos ser modelos positivos para otros. En un mundo hiperconectado, donde las redes sociales y los medios de comunicación amplifican tanto lo bueno como lo malo, el legado de Bandura nos invita a ser conscientes de cómo nuestras acciones y decisiones afectan a quienes nos observan, ya sean nuestros hijos, amigos, compañeros de trabajo o incluso desconocidos. Su concepto de autoeficacia nos recuerda que la clave para enfrentar cualquier desafío radica en creer en nuestras propias capacidades. ¿Quieres aprender una nueva habilidad, superar un miedo o alcanzar una meta ambiciosa? Bandura nos diría que la autoeficacia comienza con pequeños logros, apoyándonos en modelos positivos y recordando que el esfuerzo consistente genera resultados duraderos. Finalmente, Bandura nos inspira a reflexionar sobre los modelos que elegimos seguir. ¿Estamos rodeándonos de personas y experiencias que nos impulsen a crecer? ¿Somos capaces de identificar patrones negativos y cambiarlos? Estas preguntas, aunque simples, pueden transformar nuestra forma de interactuar con el mundo. ¿Qué opinas sobre el impacto de Albert Bandura en nuestras vidas diarias? ¿Crees que los modelos a los que prestamos atención hoy en día, como los influencers o figuras públicas, reflejan los valores que queremos promover? ¿Cómo aplicas la autoeficacia en tu vida personal o profesional? Nos encantaría escuchar tus pensamientos. Comparte tu reflexión en los comentarios. ¿Cómo te ha inspirado esta teoría? ¿Qué cambios podrías hacer en tu vida para convertirte en un modelo positivo para quienes te rodean? Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido relacionado con la psicología y el desarrollo personal.